Mi gente, tenemos aquí el trimmer que viene a ser compañía a lo que fue el clipper de la marca BRD. Ok, el modelo era G28 y este es el G27. Ok, antes de comenzar quiero decirles que apoyen con un like, un comentario y compartiendo si a alguien les sirve. Ok, esto es muy importante para mí. Si te gusta el video, sabes que tienes que darle like ahí, no obligatoriamente, pero ese es tu agradecimiento, ¿no? A los videos que uno trae, al esfuerzo que uno hace. Ok, para que poder seguir trayendo más videos como estos. Vamos a primero un poquito decirles lo que viene en la caja. Ok, dejamos la maquinita a un lado y vamos a este plano que ven ahí. Ok, esperemos que se vea bien. Vamos a ver que vino un poquito dañada aquí, que no se puede abrir. Bueno, esta es la caja que trae. No crean que a ustedes les va a llegar así como está aquí dañada, pues seguramente les llegará bien. No sé, parece que ha tenido un golpe. Y bueno, un poco de especificaciones por la parte de aquí atrás. Ok, vamos a abrirla, que se abre de esta manera magnéticamente. Ok, ahora aquí vino la máquina y trae dos carcasas. Estas son las dos carcasas. Ok, vean este color, la roja que tiene y la negra que en el caso mío llegó con esta que ven aquí, esta de color negro. Ok, esta es la que llegó aquí y esta es la que tienen, digamos, de recambio, ¿no? La roja y este color de aquí que es un bronce. Ok, ahí están las tres carcasas como pueden ver. Ok, trae dos cables. Ok, lo mismo prácticamente que trajo el clipper, uno USB tipo A y su cargador propio y el otro a USB tipo C con USB tipo A. Ok, no trae lo que es la cabecita del cargador, no trae eso. Trae aceite, ok, la escobillita de limpiar, los peines que están aquí que no sirven, y algo importante que trae es este pequeño accesorio. Ya saben cómo es lo que está trayendo ahora, el destornillador. También trae el que cubre la cuchilla, que en ese caso trae otro, o ahí vino o la máquina no trajo puesta. Bueno, aquí está el que cubre la cuchilla. Guardamos todo y vamos a la máquina ahora sí. Ok, cosas buenas y cosas malas. Tengo que decirles que aquí hay una buena noticia. Ok, esto funciona muchísimo mejor dicho, funciona respecto al clipper. Ok, porque el clipper, la verdad es que me pongo en el puesto de todos ustedes. Ok, porque el clipper cortaba. Pero yo tampoco, como para justificar, yo no puedo decir, ah, miren, sí, sí corta como quiera, por aquí, por allá. No, mi gente, o sea, corta, pero si trabaja suave. Okay, deberían estos motores, seguramente para la gente que le gusta ir rápido, y eso no lo cumple. Ok, trabaja bien, pero suave, tienes que ir suave. En cuanto al trimmer, la verdad que yo no tuve ningún problema en quitar peso, en marcación, no tuve ningún problema. Las cuchillas que llegan aquí son mejores que las que vienen por ahí, en todas las Kemei, las que vienen en las Daviumar. Ok, esta es mejor. La regulación se puede hacer a cero. Sin ningún tipo de problema. ¿Lastima la máquina estando a cero? Bueno, tampoco no vas a poner la cuchilla interior más arriba que la superior, porque en este caso lastima, sea cual sea la máquina. Ok, tienes que saber tener una regulación bien, ¿no? Y por eso cada vez que la regule, pruébala tú mismo en estas partes sensibles de la piel, donde sabes que si tú sientes daño, el cliente va a sentir daño. Ok, pues eso es tener mucho cuidado. ¿Cómo se regula a cero? Pues sencillo entre comillas, porque para regular a cero tienes que sacar el cabezal, o si no, tienes que sacar la carcasa. Una de las dos. Este fue lo mismo que fue la Daviumar 9213, ok, fue lo mismo. O sea, para regular la cero tienes que sacar directamente los tornillos de acá o la tapa de aquí.
¿ok? ¿Y por qué menciono esto? Porque otras, digamos tipo Babyliss, simplemente el tornillo por aquí entra sin necesidad de sacarle la carcasa o sacarle el cabezal, se puede regular estando ahí. Inclusive trae hasta el cosito aquí para regular la acero mejor, que no recuerdo bien si aquí la trajo en esta máquina, creo que en la Doco sí trajo, eso es importante. No recuerdo si aquí estaba, la verdad. Pero bueno, pero yo no uso eso para regular la acero, yo la regulo a ojo, teniéndola ahí, la tengo ahí con los dos dedos de acá y ahí hago el trabajo. Pero sí, tienes que sacar el cabezal o tienes que sacar la carcasa, ¿ok? ¿Cuál es más sencillo para ti? Pues ya lo eliges tú. Estando a cero, lastima, no lastima. Si la tienes un cero que marque bien y limpie bien, no va a lastimar. Si ya tú quieres un cuchillo, ya tú quieres algo letal, va a lastimar, ¿ok? Así que pendiente con eso. Y es como toda máquina, o sea, si tú sobrepasas ese límite que hay entre la cuchilla inferior y la superior, van a lastimar, ¿ok? Eso es normal. Pero la cuchilla es buena, la cuchilla es buena. La compatibilidad con las cuchillas, últimamente todas estas máquinas están viniendo compatibles, están siendo compatibles con lo que es Babyliss. Y aquí se le puede colocar las cuchillas Babyliss, la respuesta es sí. Pero el sonido se pone horrible. Para mí se pone inutilizable con ese sonido. Para mí, ¿ok? Les voy a hacer escuchar, escuchen. Y o sea, los ladridos que se escuchan ahí no son de la máquina, son del perrito que hay aquí. Ok, el sonido normal de la máquina. Ahora, es un sonido constante pero no es estable, ok, tiene como que una variación por ahí, ok, como que parece que la potencia cambiara pero en sí no cambia la potencia, por eso digo es constante, pero no es estable, o sea que tiene una variación el sonido, ok, como si tuviera, no lo sé, escuchen, juzguen ustedes mismos. ¿Ya escucharon? Pues bueno, sigamos. Y es una pena que con la cuchilla Babyliss se vuelva así ruidosa, ¿no? O sea, se vuelve, para mí es inutilizable. Así, prefiero utilizarla con la cuchilla que viene, que vuelvo y repito, trabaja muy bien. Ok, materiales, bueno, para mí están bien los materiales, la verdad que metal por esta parte de acá abajo, como pueden ver, que se parece mucho a lo que es la Instick. Y en la parte de acá plástico, y la verdad que los plásticos no están mal, son plásticos robustos, están muy bien. Por esa parte, ninguna queja. Con la batería te dura 1 hora, sí o sí. De todas maneras tienes base de carga, que la base de carga, al igual que el clipper, también trae esta X, y que no sé para qué. Y otra cosa que tengo que decir sobre esto y sobre el clipper, o sea, la base de carga del clipper, es que traen esta línea aquí dorada, que no sé por qué, la verdad, porque si hubieses dado una carcasa de color dorado, oye, cae, ¿entiendes? Bien bonita se ve. Okay, pero así, bueno, ya con el rojo y el dorado, casi. Con el negro y el dorado, está bien. Pero en el caso del azul, o sea, el azul con el dorado como que no, a mí más que todo no es que me agrada mucho, ¿no? Como se ve. Si le hubieses dado una carcasa dorada donde, ¿entiendes? Haga jueguito, algo que tenga que ver con esta base de carga, con los colores de aquí, ¿no? Porque como que no tiene nada que ver la base de carga con la máquina en cuanto a colores, nada más, pero esto en el uso no tiene nada que ver. De todas maneras, la base de carga es esa, la misma que el clipper, y es exactamente la misma que el clipper, ok, es la misma, no es que una es más pequeña, una es más grande. Hay otra que creo que las Meisho, la M8F y la M9 tienen la base de carga iguales, pero por dentro de aquí es un poquito más angosto. Aquí no, aquí es la misma, así que una se puede cargar en la otra base tranquilamente, sea el clipper aquí y el trimmer allá, es lo mismo, ok, para que tengan un detalle nada más. Ok, y la forma de cargar son estas que ven aquí, esas dos. La base de carga hubiese sido chévere que tenga USB también aquí, pero la máquina sí tiene. Ok, la máquina sí tiene. Por cierto, me olvidé de enseñarles el cero que tengo yo. Vean, esa es, y esas son las cuchillas que traen, que la verdad están muy bien. Sigamos. En ergonomía, y hablando también lo que sería peso, ¿qué les puedo decir aquí? La ergonomía no está mal, o sea, tienes la forma como que fuera el mismo clipper, ¿no? Limpiando. Lo bueno de esta ergonomía respecto, por ejemplo, a una WMAR 9213, que se parecen muchísimo, ahora la voy a traer. Vean que aquí están las dos, se parecen mucho, la verdad, y ya con el color se parecen muchísimo. Por eso les digo que esta también es incómoda. O sea, no es que es incómoda, sino que para regular la acero
o le sacas esta parte o le sacas la parte de acá, ¿ok? Y lo mismo es con acá porque prácticamente se parece, pero es un poquito más pequeña esta de aquí, es un poquito más pequeña. Espero que se logre ver bien en el video. Si pueden lograr ver, es un poquito más pequeña y también parece que fuera un poquito más pesada, no, a pesar que esta de aquí también pesa, aunque sí es toda de plástico, el motor de adentro pesa bastante, ¿ok? ¿Qué les iba a decir? La ergonomía no está mal, sea limpiando que esta parte no es la mejor, no es la mejor absolutamente para nada. En marcación me refiero que no es la mejor, porque de esta parte yo sí la encuentro cómoda, pero en marcación no es la mejor. Pero al tener esta parte así esta parte libre, resulta, digamos, un poco cómodo, ¿no? Hacer las marcaciones que quieras hacer, el cerquillo, a eso me refiero. No está mal tampoco, ¿ok? Yo creo que lo más importante de esta máquina era si vale la pena respecto al clipper, y respecto al clipper vale mucho la pena. Ahora, sola, ¿vale la pena o no? Vale la pena si tú ya sabes a lo que vas. ¿A qué me refiero? Lo único que podría ir en cuanto a frenar la recomendación, digamos que es el sonido del motor. Ok, hago ese movimiento porque si pueden escuchar las variaciones. Ok, el motor que ven ahí es el mismo que vino en la máquina. Los movimientos de la cuchilla, vean, así pueden ver ustedes mismos. Miren que me estaba olvidando de algo que les voy a hacer ver ahora. Vamos a medir los RPM aquí mismo con ustedes. Para el que no sabe, cada que yo hago ver esta aplicación en los videos, siempre sale alguien preguntando. Siempre hay alguien nuevo que pregunta ¿qué aplicación usas? Hasta en inglés y en otros idiomas. Si alguien se aparece nuevo por aquí que no sabe cuál es, se llama Jiri. ¿Cómo instalarla? Si es que no la tienes en el Play Store, porque para iPhone creo que sí hay, y para los Android creo que tienes que ir a hacer otro viaje por ahí, ¿no? Yo tengo un video que creo que estoy limpiando la afeitadora, de cómo se limpian las afeitadoras. Puedes ir a ver en ese video de ahí, que ahí explico todo, ok. De todas maneras, procedemos. Ok, ahora vamos a detener la cuchilla. 9000, 8900. Que no es lo mismo haciéndola con las dos manos. Vamos a ver. Ok, como pudieron ver, llegó hasta 11.000. Pero la verdad es que no me llama mucho la atención ya estos motores. No es que hayan pasado de moda tan rápido, así rapidísimo, porque las cosas hoy en día van una tras de otra, así como ustedes quieren los revisados, muy rápido. Yo estoy acostumbrado a trabajar con los motores rotativos, no sé por qué, bajo mi opinión, me gustan más. Ok, el motor Vector que viene aquí, ¿funciona bien? Sí, funciona bien, ya se los dije, corta bien, limpia bien y marca bien. Te hace el trabajo, ok. Por cierto, si las cuchillas se calientan o no, lo normal, obviamente si va a encontrar más dificultad va a calentar un poquito más, pero casi no, ok. O sea, lo normal, tampoco es que no se calienta, lo normal. Y el motorcito, a pesar que tiene ese sonido, trabaja mejor que el clipper, que lo que es el clipper. El clipper necesita mucho más tiempo de estar prendido, el clipper necesita mucha más fuerza, pues, y la verdad que en cuanto a, no necesita más velocidad, pero sí necesita más fuerza, ok. Espero que entiendan. El trimmer se va a usar menos, por ende la calentura te va a dar igual. Limpiando son 3 minutos, marcación son 2 minutos, no vas a sentir ese, mira, se calentó, no se puede trabajar. Aquí no es lo mismo en un trimmer. Ahora, ¿es recomendable o no? Sí es recomendable. Para mí sí es recomendable. Es no la revolución, llegaron los motores vectoriales, lo tenemos aquí en los trimmers y pues bueno, si quieren que le haga una comparación a esto con lo que es un trimmer para mí favorito, que es el Meisho M9, déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren que le haga comparación de este con el Doco, porque ya me lo vas a preguntar, ¿y cuál es mejor, este o el Doco con las cuchillas Babyliss? Tranquilo que le hago otro video, ¿ok? Si no, se pierde el contenido y así todo va muy rápido, ¿entienden? Mi gente, ahí les dejo los links. Mucha gente que ve los videos, no sé por qué no le dan like, ¿entienden? Eso es lo que me hace motivar. Y pues bueno, yo espero tus likes, espero tus comentarios. No te estoy diciendo tus buenos comentarios, tus comentarios, ¿ok? Pregúntame lo que quieras. Y que ya vamos a venir con esos videos de respondiendo tus preguntas, ¿no? Respondiendo a las preguntas que ustedes hacen en los comentarios. Y como siempre nos vemos en otro video.